Paloma Villanueva quitaba el polvo de la cómoda de su dormitorio, girándose con cuidado hacia los lados para no golpearse la barriga con los muebles. Embarazada de 6 meses, cada movimiento requería reflexión. Estaba acostumbrada a este torpe baile por la casa, a tener que calcular la trayectoria entre la mesa y la pared, entre la silla y la mesita. La barriga se le había redondeado y se interponía notablemente en las tareas habituales. El sol entraba por la ventana del dormitorio y el polvo bailaba bajo los rayos dorados. A Paloma le encantaban esas mañanas en las que la casa le pertenecía solo a ella. Eusebio se marchaba al restaurante temprano, antes de las 7 de la mañana, para hacer la compra y prepararse para el trabajo del día. Ella podía hacer sus tareas sin escuchar sus quejas de que las embarazadas no debían trabajar tanto. Terminó de quitar el polvo y se dirigió a la habitación de los niños. Ella y su marido habían decidido convertir la antigua despensa en una habitación para el bebé. El espacio era pequeño pero acogedor. Paloma extendió las sábanas del bebé en la cuna que Eusebio había montado hacía un mes. La madera blanca brillaba con el barniz y la cuna lucía elegante junto a las paredes amarillas. No sabían el sexo del bebé y habían elegido un color neutro. Sobre la cómoda había regalos de familiares y amigos, ropa de bebé, sonajeros, peluches. Paloma hojeó los pañales y los bodies, imaginando lo pronto que los necesitaría. A veces le parecía irreal que hubiera una persona creciendo dentro de ella y que dentro de unos meses estuviera tumbada en esta cuna. El sonido de las llaves en la cerradura interrumpió sus cavilaciones. Era demasiado temprano para Eusebio, así que había venido la suegra. Paloma suspiró y se dirigió a la puerta principal. «Hola, Domingo», le abrió la puerta una mujer de 58 años con un vestido colorido y un bolso grande. «Palomita, qué pálida estás». Domingo entró en la casa sin esperar invitación. «Deberías dar más paseos al aire libre. Yo caminaba al mercado todos los días cuando tenía tu edad, por eso Eusebio nació tan sano». Paloma cerró la puerta y acompañó a su suegra a la cocina. Domingo ya estaba sacando bolsas de comida de su bolso. «Te he traído alubias y arroz fresco, y te he comprado pollo del bueno. Tienes que comer bien, o el bebé nacerá débil». «Gracias», aceptó Paloma, aunque la nevera ya estaba llena. Domingo traía comida cada 2 días creyendo que la joven esposa no sabe elegir alimentos de calidad. «Siéntate, no te quedes de pie». Su suegra le señaló una silla. «En tu posición no puedes estar mucho tiempo de pie. Tuve una vecina que estuvo 6 meses de pie todo el día, y el niño nació prematuro». Paloma se sentó a la mesa, observando cómo Domingo ordenaba afanosamente los alimentos en los estantes. La mujer conocía la cocina tan bien como la anfitriona y se sentía en su derecho de ordenarla. «Tira esas latas». Domingo señaló una lata de tomates. «Las embarazadas no pueden comer conservas, solo verduras frescas. Y tampoco compres este queso, es demasiado salado. Te compraré un buen queso casero». «Domingo, soy una mujer adulta. Sé lo que tengo que comer». «¿Una mujer adulta?». Su suegra se volvió hacia ella con cara de sorpresa. «Palomita, es tu primer hijo. ¿Cómo puedes saberlo?». «He tenido 3 hijos. Sé lo que digo. Tenía 38 años cuando nació el más pequeño, y todos crecieron sanos». Paloma permaneció en silencio. Era inútil discutir con Domingo. Para cada discusión tenía una historia sobre un conocido que había hecho mal y había pagado por ello. «Y otra cosa», continuó su suegra, sacando un frasco de vitaminas de su bolso. «Toma estas vitaminas todos los días. Calcio para los huesos del bebé. Mi abuela tomó vitaminas durante todo el embarazo y su hija nació con los dientes fuertes, ni una sola caries hasta el día de hoy. Tengo vitaminas que me recetó el médico. Los médicos son jóvenes ahora, sin experiencia. Mejor los viejos remedios probados. También te he traído un té de hierbas para facilitar el parto. La beberás todas las noches antes de acostarte».
Domingo sacó una bolsa de hierbas secas y la puso sobre la mesa. Paloma miró la mezcla de color marrón verdoso con duda. ¿Qué clase de hierbas son? Hoja de frambuesa, menta, manzanilla. Muy buenas para el útero, preparan para el parto. Me lo dio mi madre y yo te lo doy a ti. Lo principal es beberlo con regularidad. Paloma asintió, sabiendo que la bolsa de hierbas iría a parar al rincón más apartado del armario. Confiaba más en su médico que en los remedios populares. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un médico?, preguntó Domingo sentándose frente a ella. Tienes que hacerte revisiones periódicas, vigilar el peso del bebé. La semana pasada. Ya está bien. ¿Qué te ha dicho el médico? Que el bebé se está desarrollando bien, que está sano. ¿No te dijo el sexo? No queremos saber el sexo antes del nacimiento. Domingo movió la cabeza con desaprobación. No deberíais. Hay que saber a quién se espera. Hay que comprar cosas distintas para un niño y para una niña. Y hay que elegir un nombre de antemano. Ya hemos elegido nombres. Si es niño, Diego. Si es niña, Leticia. Diego es un buen nombre, aprobó suegra. Y Leticia es demasiado largo. Mejor Rosa o Carmen. Los nombres más cortos son más fáciles de pronunciar. Paloma sintió que se enfadaba. Cada conversación con Domingo se convertía en un sermón sobre cómo vivir correctamente. Su suegra se consideraba experta en todo, desde la compra hasta la crianza de los hijos. Domingo, ¿por qué no tomamos un café?, sugirió, con la esperanza de cambiar de tema. No puedes tomar café, exclamó su suegra. La cafeína es mala para el bebé. Bebe leche o infusiones. Yo tomo descafeinado. Sigue siendo malo para ti. Es mejor no beber nada. Yo solo bebía agua y leche cuando estaba embarazada. Paloma se levanta y pone la tetera. La conversación siguió la tónica habitual. Domingo criticaba todas sus decisiones y le daba consejos no solicitados. A veces Paloma pensaba que su suegra la consideraba completamente incapaz de ser madre. ¿Y Eusebio?, preguntó Domingo. ¿No se preocupa mucho? ¿Preocuparse por qué? ¿De qué? Está a punto de ser padre, es una gran responsabilidad. Los hombres reaccionan de forma diferente. Algunos empiezan a beber o a engañar a sus mujeres. Paloma se atragantó con su té. ¿Qué? Sí, es natural. Mujer embarazada, aburrida en casa, el hombre busca diversión aparte. Lo principal es no prestarle atención. Después del nacimiento, todo estará bien. Domingo, ¿qué tiene que ver el engaño? Eusebio está bien con el embarazo. Claro que es normal, convino la suegra. Es un buen hombre, pero sigue siendo un hombre. No hagas una escena si notas algo. Las embarazadas no deben ponerse nerviosas. Paloma miró a Domingo asombrada. Su suegra hablaba de las infidelidades de su marido con la misma tranquilidad que si estuviera comentando el tiempo. Creo que estás exagerando. Palomita, llevo 25 años casada, conozco a los hombres, todos son iguales. Lo principal es que la familia sea fuerte, y lo demás no importa. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal. Eusebio volvió del trabajo antes de lo habitual. Paloma le oyó quitarse los zapatos en el pasillo y dirigirse a la cocina. «Hola». Entró en la cocina con aspecto cansado. Tenía la camisa arrugada y el pelo revuelto. «Hola, mamá». «Eusebio, hijo, estás muy pálido». Domingo se levantó y abrazó a su hijo. «Trabajas mucho, necesitas descansar». «Trabajo bien». Se sentó a la mesa junto a su mujer y se frotó la cara con las manos. Solo ha sido un día duro. Paloma le sirvió agua. Eusebio bebió de un trago y se reclinó en la silla. «¿Qué te ha pasado?», preguntó ella. «Los problemas de siempre. No hay suficientes clientes, no entra dinero. Si esto sigue así, tendremos que cambiar las cosas. Quizá deberíamos hacer algo de publicidad», sugirió Domingo. «O alguna promoción». «Mamá, hemos hecho publicidad, también promociones. Ese no es el problema. Es que hay mucha competencia, abren nuevos restaurantes». Eusebio se levantó y fue a la nevera.
Sacó una cerveza, la abrió y bebió unos sorbos. «Quizá deberíamos cambiar el menú», siguió aconsejando Domingo, «o buscar un nuevo chef». «Mamá, el menú no tiene nada de malo, el chef es bueno, es solo que no da dinero suficiente». Paloma veía que su marido se estaba enfadando con los consejos de su madre. Domingo no entendía el negocio de la restauración, pero eso no le impedía dar consejos. «Domingo, ¿podemos dejar de hablar de esto ahora?», dijo Paloma. «Eusebio está cansado». «Solo quiero ayudar», se ofendió la suegra. «Una familia debe apoyarse mutuamente». «Lo sé, mamá, gracias». Eusebio terminó su cerveza. «Solo necesito pensar con calma». Domingo hizo la maleta y se dirigió a la puerta. «Vale, me voy. Paloma, no te olvides las vitaminas y la tisana, y descansa más». Cuando su suegra se marchó, la casa quedó en silencio. Eusebio estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en un punto. Paloma vio que estaba pensando en algo. «¿Vas a cenar?», le preguntó. «Sí, claro. ¿Qué has preparado?» «Pollo y arroz». Domingo trajo la compra. Eusebio sonrió. «Mamá no ha cambiado. Sigue pensando que estaremos perdidos sin su ayuda». Paloma puso una sartén en el fuego y empezó a preparar la cena. Eusebio abrió otra cerveza y observó sus movimientos. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó. «Normal. Me está creciendo la barriga, a veces me duele la espalda, pero el médico dice que es normal». «¿Se mueve el bebé?». «Sí, sobre todo por la noche. ¿Quieres tocarlo?». Eusebio se acercó y le puso la mano en la barriga. Se quedaron un rato en silencio, esperando a que se moviera. «No se mueve», dijo decepcionado. «Espera un poco más». Al cabo de un minuto, el bebé empujó y Eusebio sonrió ampliamente. «Va a ser fuerte», dijo, «como la patada de un futbolista». Paloma dio la vuelta al pollo en la sartén. La carne chisporroteó, esparciendo un olor apetitoso por la cocina. «Eusebio, ¿qué ha pasado en el restaurante? Pareces disgustado». Volvió a la mesa y giró la botella entre sus manos, pensativo. «He calculado los beneficios del mes, un 30% menos que el año pasado. Si esto sigue así, tendremos que despedir a alguien. Quizá solo sea temporal, es temporada baja. Es temporada baja. La gente está gastando menos en comer fuera, o eligen lugares más baratos». Paloma puso el arroz a hervir y se sentó junto a su marido. Podía ver lo preocupado que estaba por el restaurante. Lo había abierto hacía 5 años con el dinero que le había dejado la muerte de su padre. ¿Y si bajaba los precios? Entonces, los beneficios serían aún menores. Los comestibles son cada vez más caros. El alquiler también ha subido. Cenaron en relativo silencio. Eusebio estaba claramente pensando en algo. De vez en cuando fruncía el ceño y sacudía la cabeza. Paloma no quiso presionarle con preguntas. Después de cenar se sentaron a ver la televisión en el salón. Había un melodrama, pero Eusebio no prestaba atención a la pantalla. Se recostó en el sillón y se quedó mirando el techo. «Paloma», dijo al fin, «sé que alguien me ha ofrecido hoy un trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?». «Organizar partidas de cartas en el restaurante. Por la noche, cuando cerramos para los clientes habituales». Paloma se volvió hacia él. «¿Juegos de cartas?». «Sí, sobre todo póker. Dice que se gana mucho dinero. La gente está dispuesta a pagar por la oportunidad de jugar en un ambiente tranquilo». «Es juego. ¿No es ilegal?». Eusebio se encogió de hombros. «Técnicamente sí, pero si lo haces en silencio, nadie lo sabrá. Solo reuniones privadas de amigos alrededor de una mesa de cartas». «Eusebio, no me gusta. ¿Y si se entera la policía?». «No si tienes cuidado. Un amigo mío lleva 1 año haciéndolo en otra ciudad, sin problemas». Paloma se sintió incómoda. La idea le parecía arriesgada y dudosa. «¿Y cuánto dinero puedes ganar?». «Dice que entre 5.000 y 7.000 al mes extra. Eso solucionaría nuestros problemas». «Pero, ¿y si algo sale mal?». «Nada sale mal.
Solo unas pocas personas jugando a las cartas, pagando por la comida y las bebidas, clientes normales del restaurante. Paloma se levantó y cruzó la sala. Su estómago le impedía moverse con rapidez, pero sentía la necesidad de hacerlo. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? No es como si estuviéramos robando bancos. Solo estamos proporcionando un lugar para jugar. Porque es ilegal y estamos a punto de tener un bebé. Eusebio se levantó y se acercó a ella. Por eso necesito el dinero extra. Un bebé supone un gran gasto. Ropa, comida, médicos y luego el colegio. Podemos arreglárnoslas sin eso. Nos las arreglaremos, pero será difícil. Así tendremos dinero de sobra. Incluso podremos comprar una casa más grande. Paloma veía que su marido ya había tomado una decisión. En su voz sonaba convicción, no duda. ¿Cuándo quieres empezar? La semana que viene. Mi amigo ya ha encontrado algunos jugadores fijos. Están dispuestos a venir 2 veces por semana. ¿Y el personal? ¿Lo sabrán los camareros? Solo confío en un camarero. Los demás se van a casa a las 10 de la noche y las partidas empiezan a las 11. Paloma volvió a su silla. No le apetecía discutir con su marido, sobre todo cuando estaba en semejante estado. El restaurante estaba dando menos dinero y pronto habría gastos para el bebé. ¿Era temporal?, preguntó. Claro que es temporal. 3 o 4 meses hasta que las cosas se calmen. ¿Y nadie lo sabrá? Nadie. Todo será tranquilo y pasará desapercibido. Eusebio se sentó a su lado y le cogió la mano. Paloma, comprendo tus dudas, pero no hay otro remedio. No puedo permitir que la familia sea pobre. Ella le miró y vio el cansancio en sus ojos. Eusebio estaba realmente preocupado por el futuro de la familia y buscaba la manera de solucionar los problemas económicos. De acuerdo, dijo ella en voz baja, pero si algo sale mal, lo dejarás enseguida. Por supuesto, le besó la mejilla. Todo irá bien, ya lo verás. Paloma se levantó de la cama con dificultad, sujetándose la barriga con la mano. En el 9º mes de embarazo, cada movimiento no era fácil. Su barriga era enorme y ya no recordaba lo que era dormir boca abajo o agacharse para recoger algo del suelo. El médico le advirtió que el bebé podía nacer en cualquier momento. Los 3 meses pasaron volando. El casino del restaurante de Eusebio funcionaba de verdad y daba dinero extra. La situación económica de la familia mejoró notablemente. Pudieron comprar un cochecito, una cuna mejor e incluso ahorrar algo de dinero para gastos futuros. Eusebio ya no se quejaba de la falta de dinero y parecía satisfecho con los resultados de su arriesgada aventura. Pero junto con el dinero llegó un cambio en sus vidas que preocupó a Paloma. Su marido empezó a llegar a casa mucho más tarde. El restaurante solía cerrar a las 10 de la noche y Eusebio llegaba a casa sobre las 11. Ahora aparecía después de medianoche, a veces a la 1 o incluso a las 2 de la madrugada. Las explicaciones eran lógicas. Hay que limpiar después de los clientes, contar el dinero, cerrar el local. Pero Paloma sintió que algo había cambiado en su comportamiento. Se asomó a la ventana de la cocina y observó cómo el gato del vecino cazaba pájaros en el jardín. El estómago le tiraba hacia abajo y se dio cuenta de que el bebé no tardaría en dar a luz. El médico había dicho que el primer parto solía empezar tarde, pero había que estar preparada en cualquier momento. El ruido de las llaves en la cerradura la hizo volverse. Eusebio entró en la casa, con aspecto fresco y despierto a pesar de lo tarde que había vuelto el día anterior. Se había puesto una camisa nueva, que Paloma vio por primera vez. «Buenos días», le besó la mejilla. «¿Cómo has dormido?» «No muy bien, me dolía la espalda». «¿Dónde has comprado esa camisa?» Eusebio se miró, como si acabara de darse cuenta de la ropa nueva. «Ah, esta. En una tienda cerca del restaurante. Las viejas estaban gastadas, así que pensé en actualizar mi vestuario». Paloma asintió, pero algo en su respuesta le pareció poco natural.
Eusebio nunca había prestado especial atención a la ropa y solía llevar las mismas camisas durante años. En el último mes, había visto algunas cosas nuevas en su armario, camisas, pantalones e incluso zapatos nuevos. ¿Preparo el desayuno?, le preguntó. No hace falta, comeré en el restaurante. Tengo que irme, los proveedores vienen por la mañana. Cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Paloma se dio cuenta de que usaba una colonia nueva. El olor era desconocido, más penetrante que de costumbre. Eusebio, ¿a qué hora vuelves? A la de siempre. Quizá un poco más tarde, hoy tenemos previsto un partido importante. Cuando su marido se marchó, Paloma se quedó sola con un malestar creciente. No podía explicar exactamente lo que la preocupaba, pero percibió un cambio en el comportamiento de Eusebio. Se volvió más atento a su aspecto. Miraba el teléfono con frecuencia y a veces contestaba desde otra habitación, hablando en voz baja. El día transcurrió lentamente. Paloma intentaba hacer las tareas domésticas, pero enseguida se cansaba. Estaba tumbada en el sofá leyendo una revista de embarazos cuando sonó el teléfono. Era la amiga de Amapola. «Hola, ¿cómo estás?» La voz de Amapola sonaba alegre como siempre. «Estoy bien, estoy esperando para dar a luz. ¿Y tú?» «Trabajando, muchos clientes. ¿Quieres cortarte el pelo? Porque tienes el pelo hecho un desastre». Paloma se tocó el pelo. Efectivamente, hacía mucho tiempo que no iba a la peluquería y no tenía su mejor aspecto. ¿Puedo ir a la peluquería con esa barriga? Claro que puedes. Vuelve mañana y te haré un buen corte de pelo. Tienes que estar guapa antes de dar a luz. Al día siguiente, Paloma tuvo problemas para llegar al salón de belleza donde trabajaba Amapola. Su amiga la recibió con una gran sonrisa y la sentó en una silla. «Has engordado mucho», le dijo Amapola mientras le cepillaba el pelo. «Tienes una barriga enorme. El médico dice que el bebé será grande, como Eusebio cuando era bebé. ¿Está ayudando? ¿Se está preparando para la paternidad?» Paloma se lo pensó. Eusebio ayudaba en casa cuando estaba en casa, compraba todo lo que necesitaba para el bebé y hablaba de planes para el futuro, pero algo había cambiado en su comportamiento. «Ayuda, por supuesto. Acaba de empezar a trabajar mucho. Eso está bien, el dinero no sobra». Amapola empezó a cortar el pelo y en el salón sonó el acompasado repiqueteo de las tijeras. «¿Es rentable el casino?» «Sí, parece que va bien. Eusebio está contento. ¿Y no hay problemas con la policía?» «No, todo está tranquilo, pero sigue sin gustarme la idea». Amapola trabajó en silencio durante unos minutos, concentrada en su corte de pelo. En la peluquería sonaba música tranquila y Paloma se relajaba en la silla. Le gustaba venir aquí. El ambiente era acogedor y relajado. «Paloma, ¿cómo se porta tu marido?», preguntó inesperadamente su amiga. «¿Cómo que cómo se comporta? Bueno, ¿no ha cambiado?» Los hombres a veces reaccionan de forma extraña ante los embarazos de sus mujeres. Paloma miró el reflejo de Amapola en el espejo. Su amiga estaba concentrada en cortarse el pelo, pero Paloma intuyó que la pregunta no era casual. «¿Qué has oído?» «Nada en particular. Es que ya sabes, en nuestro pueblo todo el mundo se conoce. Las lenguas son largas». «Amapola, habla claro. ¿Qué es lo que sabes?» Su amiga dejó las tijeras a un lado y la miró en el espejo. «Mi clienta vio a Eusebio en un restaurante con una chica joven. Dijo que se comportaban de forma muy amistosa». Paloma sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Qué chica?» «Una camarera, creo. Rubia, joven, guapa. El cliente dijo que se reían y hablaban mucho. Las camareras tienen derecho a hablar con el dueño». «Claro que lo tienen. Solo que el cliente señaló que la conversación parecía demasiado personal para una relación de trabajo». Paloma se quedó callada, pensando en lo que había oído. Sabía que en el restaurante trabajaban algunas camareras, pero no les había prestado mucha atención. Eusebio a veces hablaba de problemas con el personal, pero nunca mencionaba a los nuevos empleados. «¿Has visto a esta chica?» «No,
solo me lo ha dicho un cliente, pero no es de las que se inventan chismes. Amapola continuó con su corte de pelo y permanecieron un rato en silencio. Paloma intentó recordar si Eusebio le había dicho algo sobre la nueva camarera. Parecía que hacía un mes había comentado que había contratado a una chica para sustituir a Rosa, que había renunciado. ¿Sabes cómo se llama? Yadira, creo, o algo así. A Paloma le sonaba el nombre. Lo había oído en alguna parte, quizá a su marido. Amapola, ¿crees que tienen algo? La amiga se encogió de hombros. No lo sé. Quizás solo una relación amistosa, pero hay que tener cuidado. Los hombres a veces actúan raro cuando sus mujeres están embarazadas. ¿A qué te refieres? Bueno, se sienten no deseados. Las esposas prestan más atención al bebé, la intimidad es menor. Algunos empiezan a buscar diversión aparte. Paloma nunca pensó en eso. Su relación con Eusebio sí cambió durante el embarazo. Tenían menos sexo. Ella pasaba más tiempo pensando en el bebé que en su marido, pero ella pensaba que eso era normal en las parejas embarazadas. ¿Qué debo hacer si sus sospechas son fundadas? Primero tienes que estar segura. Puede que todo sean coincidencias y habladurías. ¿Cómo te aseguras? Amapola terminó de cortarse el pelo y empezó a peinárselo. Podrías seguirle, ver cómo se comporta en el restaurante con esa Yadira. No puedo espiar a mi propio marido. ¿Y por qué no? Si tiene una amante, tienes derecho a saberlo. Paloma se miró en el espejo. El corte de pelo había salido bien, su cabello parecía más ordenado, pero sus pensamientos estaban ocupados hablando de su marido. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si realmente no hay nada entre ellos? Entonces se calmaría y lo olvidaría, pero si lo hay, es mejor saber la verdad. Después de la peluquería, Paloma se fue a casa, pero no podía sacarse de la cabeza la conversación con su amiga. Intentó recordar si había algún momento sospechoso en el comportamiento de Eusebio. La ropa nueva, los retrasos en el trabajo, las conversaciones telefónicas en voz baja. Todo ello podía tener explicaciones inocentes, pero también podían ser indicios de una aventura. Por la noche, su marido llegó a casa hacia medianoche, como solía hacer últimamente. Parecía cansado pero satisfecho. ¿Qué tal el día?, le preguntó, sentándose a su lado en el sofá. Bien, fui a la peluquería y me cortaron el pelo. Era precioso, le tocó el pelo. Te queda muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Había mucha gente? ¿En el restaurante o en el casino? En ambos. El restaurante estaba bien, pero no demasiada. El casino estuvo bien. Fue un gran juego. Un jugador ganó más de 10.000 pesos. Eusebio hablaba de su trabajo, pero Paloma escuchaba distraídamente. Estudió su rostro, tratando de ver si ocultaba algo. Su marido parecía el de siempre, cansado tras un largo día de trabajo, pero no culpable ni avergonzado. ¿Cómo está el personal? ¿Todos trabajan bien? Sí, están bien. Una de las camareras renunció la semana pasada, así que tuve que encontrar una nueva. ¿Encontraste una? Sí, tengo una chica llamada Yadira. Es joven, pero muy trabajadora. Paloma sintió una punzada de celos al mencionar el nombre. Así que la chica existe de verdad y trabaja en un restaurante. ¿Cómo es? ¿Tiene experiencia? No mucha, pero aprende rápido. Los clientes están contentos. Eusebio se levantó y fue a ducharse. Paloma se quedó sentada en el sofá, reflexionando sobre la conversación. Su marido había mencionado a Yadira con tanta naturalidad que podía significar tanto la ausencia de algo especial entre ellos como una mentira bien ensayada. Al día siguiente decidió ir al restaurante con el pretexto de llevar a Eusebio los documentos que había olvidado en casa. Quería ver a la tal Yadira con sus propios ojos y comprobar si había algún motivo de preocupación. El restaurante estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con bellos arcos. Paloma entró despacio, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la emoción y el esfuerzo. La sala estaba medio vacía. Aún no era la hora de comer.
Detrás del mostrador había una joven rubia con uniforme de camarera. Era realmente guapa, figura esbelta, pelo largo, maquillaje brillante. La chica hablaba con un hombre de mediana edad que estaba sentado detrás de la barra y se reía de sus chistes. ¡Paloma! Eusebio salió de la trastienda y miró sorprendido a su mujer. ¿Qué haces aquí? Te he traído los documentos que olvidaste en casa. Le tendió una carpeta. Gracias, pero hoy no los necesitaba. No lo sabía. Pensé en traerlos por si acaso. Eusebio cogió los documentos y los puso en el mostrador junto a la rubia. La chica se volvió hacia ellos y sonrió. Yadira, te presento a mi mujer Paloma. Encantada. Yadira le tendió la mano. Eusebio me ha hablado mucho de ti. Paloma estrechó la mano tendida, estudiando el rostro de la muchacha. Yadira no solo era guapa, sino también muy joven. Aparentaba entre 24 y 25 años. Su sonrisa parecía genuina, pero en sus ojos Paloma captó algo parecido a una mirada evaluadora. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Paloma. 1 mes, más o menos. Me gusta, es un buen equipo. Yadira es muy responsable, añadió Eusebio. Se acostumbró rápidamente. Paloma notó que su marido miraba a la joven camarera. Había algo más en su mirada que una evaluación profesional de una empleada. Miraba a Yadira con un interés y una simpatía que ella no había visto en sus ojos cuando la miraba desde hacía mucho tiempo. Bueno, debería irme a casa, dijo Paloma. El médico me ha dicho que descanse más. Claro que deberías irte, te veré esta noche. Eusebio la acompañó hasta la puerta, pero Paloma notó que tenía prisa por volver con Yadira. Cuando se volvió al salir del restaurante, su marido ya estaba hablando con la rubia, muy cerca de ella. De camino a casa, Paloma no podía quitarse de la cabeza la imagen de la joven y bella camarera. La chica era todo lo contrario a ella, delgada donde estaba rellenita por el embarazo, joven y enérgica donde se sentía cansada y torpe. Si Eusebio buscaba diversión aparte, Yadira era la elección perfecta. En casa, llamó a Amapola y le contó su visita al restaurante. ¿Y cómo estuvo?, preguntó su amiga. Guapa, joven, y es evidente que Eusebio está interesado en ella. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tal vez estoy inventando mis propios problemas. Tal vez no. Paloma, tienes que saber la verdad, sobre todo ahora que estás a punto de dar a luz. ¿Cómo puedo averiguarlo? Obsérvalo. Su teléfono, su comportamiento. Si tienen una aventura, seguro que se delata. Paloma colgó el teléfono y se sentó en la silla, acariciándose el vientre. El bebé se movía vigorosamente como si percibiera su excitación. No quería sospechar que su marido la engañaba, pero la imagen de Yadira sonriente no se le iba de la cabeza. Paloma se despertó con un dolor agudo en el bajo vientre. Eran cerca de las 5 de la mañana y aún estaba oscuro fuera de la ventana. Se quedó tumbada durante unos minutos, esperando que el dolor desapareciera, pero la contracción volvió 10 minutos después, más intensa. El corazón se le aceleró de emoción. Creía que estaba de parto. Se levanta de la cama con cuidado de no despertar a Eusebio. Su marido dormía profundamente, tumbado de lado. Paloma fue al baño y se dio cuenta de que había roto aguas. Ya no había duda. El bebé había decidido nacer hoy. La siguiente contracción la hizo agarrarse al lavabo. El dolor apareció en oleadas y Paloma se dio cuenta de que tenía que ir al hospital. Volvió al dormitorio y sacudió suavemente a su marido por el hombro. Eusebio, despierta, estoy de parto. Su marido abrió los ojos y la miró incomprensiblemente durante unos segundos. Luego se sentó bruscamente en la cama. ¿Qué? ¿Parto? ¿Estás segura? Sí, llevo media hora con contracciones y he roto aguas. Tenemos que ir al hospital. Eusebio saltó de la cama y empezó a vestirse apresuradamente. Paloma pudo ver lo nervioso que estaba. Le temblaban las manos al abrocharse la camisa. ¿Está lista la maleta?, preguntó. Sí, está en el armario.
Paloma había preparado la bolsa para la maternidad hacía 15 días, cuando el médico dijo que el bebé podría ser prematuro. La bolsa contenía cosas para ella y para el bebé, documentos, un cargador de teléfono. Una nueva contracción la hizo detenerse en medio de la habitación y apoyarse en la pared. El dolor empeoraba y los intervalos entre las contracciones se acortaban. ¿Le dolía? Eusebio se acercó a ella con cara de preocupación. Por ahora es soportable, pero será mejor que nos demos prisa. Bajaron al coche. Acababa de amanecer. Las calles estaban vacías. Eusebio arrancó el motor y salió a la carretera que llevaba al hospital. Paloma se sentó a su lado, respirando profunda y uniformemente, como le enseñaron en el curso de embarazo. ¿Con qué frecuencia son las contracciones?, preguntó su marido. Cada 7 u 8 minutos. ¿Es normal? El médico dijo que fuéramos al hospital cuando el intervalo fuera de 5 minutos o menos. Eusebio asintió y aumentó la velocidad. Paloma se dio cuenta de que estaba muy preocupado. Sus nudillos se pusieron blancos de tensión mientras agarraba el volante. El hospital estaba a 20 minutos en coche de su casa. Era un edificio viejo, pero tenía una buena sala de maternidad. Paloma había visto todo su embarazo con un médico en este mismo hospital y se sentía segura. Mientras se dirigían a la entrada, las contracciones aumentaron a 5 minutos. Eusebio la ayudó a salir del coche y cogió su bolso. En urgencias les recibió la enfermera de guardia. ¿Ha empezado el parto?, le preguntó mirando a Paloma. Sí, contracciones cada 5 minutos, ha roto aguas. Pasen, vamos a hacer el papeleo. La siguiente hora la pasamos haciendo papeleo, viendo al médico y preparándonos para el parto. A Paloma le pusieron una camiseta del hospital y la metieron en la sala de partos. Eusebio se sentó a su lado en una silla, cogiéndole la mano. ¿Cómo te encuentras?, le preguntaba cada pocos minutos. Me encuentro bien, duele, pero es natural. Las contracciones eran cada vez más fuertes y frecuentes. Paloma intentaba respirar correctamente, pero el dolor eclipsaba todo lo demás. Eusebio le acarició la mano y le dijo palabras tranquilizadoras. Eres fuerte, lo superarás. Estoy aquí para ti, todo saldrá bien. El médico venía cada hora, comprobaba la abertura cervical y anunciaba los progresos. A mediodía, la abertura había alcanzado los 7 centímetros y el parto había entrado en su fase activa. Pronto veremos a nuestro bebé, dijo Eusebio besándole la frente. Ten un poco más de paciencia. Paloma asintió, incapaz de hablar entre contracción y contracción. El dolor era insoportable, pero comprendió que era necesario para el nacimiento del bebé. Eusebio no se movía de la cama. Le masajeaba la espalda y le repetía que tenía que ser fuerte. A las 2 de la tarde, el médico anunció que había comenzado la fase final. Paloma fue trasladada a la sala de partos que contaba con todas las instalaciones necesarias. Eusebio se puso una bata médica y una mascarilla para asistir al parto. Ahora lo más importante es hacer caso al médico y empujar correctamente, le dijo cogiéndole la mano. Las 2 horas siguientes fueron las más duras de la vida de Paloma. Empujaba con cada contracción, sintiendo cómo el bebé se movía por el canal del parto. Eusebio la cogía de la mano y la animaba. Bien hecho, lo estás haciendo bien. Mantente fuerte, estoy aquí para ti. El médico y la comadrona guiaron el proceso, diciéndole cuándo empujar y cuándo descansar. Paloma estaba completamente concentrada en sus órdenes, olvidándose de todo lo demás. «Ya asoma la cabeza», anunció la comadrona. «Un empujón más y el bebé nacerá». Paloma hizo acopio de todas sus fuerzas para el último esfuerzo. El dolor alcanzó su punto álgido, pero de repente remitió bruscamente. El recién nacido lanzó un fuerte grito. «Es un niño», dijo alegremente el médico. «Un niño sano y hermoso». Eusebio rió y lloró al mismo tiempo, besando la mano de su mujer. «Lo has conseguido. Has sido fuerte.
Tenemos un hijo. La enfermera colocó al bebé sobre el pecho de Paloma. El bebé estaba rojo y arrugado, pero gritaba con todas sus fuerzas, lo que significaba que tenía los pulmones sanos. Paloma se sintió increíblemente tierna y aliviada. Diego, susurró, acariciando la cabecita. Diego Morales, repitió Eusebio con orgullo. Nuestro hijo. Después de todos los procedimientos, los trasladaron a la sala postnatal. Diego yacía en una cuna transparente junto a la cama de su madre, durmiendo plácidamente tras su primera toma. Eusebio se quedó junto a la cuna, mirando a su hijo con emoción. «Se parece a ti», dijo Paloma. «¿De verdad? Yo creo que se parece a ti, sobre todo la nariz. Es pronto para decirlo, los recién nacidos son todos iguales». Eusebio se sentó en la silla junto a su cama y le cogió la mano. «Gracias, me has dado un hijo». Paloma sonrió. A pesar del cansancio, se sentía feliz. El parto ha ido bien, el niño está sano, su marido está contento de ser padre. ¿Cómo lo llamaremos oficialmente? ¿Diego Eusebio? Diego Rafael, como mi abuelo. Es un buen nombre. Por la noche, Paloma se sintió con energía. Diego se despertó y pidió comida, así que se lo puso al pecho. Al principio no encontraba el pezón, pero luego se adaptó y empezó a mamar enérgicamente. «¿Qué hambre tiene?», se rió Eusebio. «Está creciendo un futuro futbolista, o cocinero, como papá. ¿Por qué no dueño de un restaurante? Que construya un imperio». Discutieron planes de futuro, eligieron padrinos, hablaron de cómo sería su hijo. Eusebio parecía absolutamente feliz. Acariciaba la cabeza del bebé, hablaba de cómo le enseñaría a jugar al fútbol y a dirigir un negocio. Hacia las 8 de la tarde, una enfermera trajo la cena para Paloma. Eusebio dijo que se iría a casa, se ducharía y se cambiaría, y luego volvería para pasar la noche. «No hace falta que te quedes», dijo Paloma. «Descansa en casa, mañana es un día duro». «Quiero estar contigo. Es un día especial». La besó a ella y al bebé, prometiendo volver en una hora. Paloma se quedó sola con Diego, que se había vuelto a quedar dormido después de comer. Se quedó mirando a su hijo dormido y pensó en cómo cambiarían sus vidas. Ahora los tres tenían un hijo que necesitaba cuidados y cariño. Todos los problemas y dudas de los últimos meses parecían insignificantes comparados con el milagro del nacimiento de una nueva vida. Diego se agitó y abrió los ojos. Paloma lo cogió en brazos y empezó a tararear suavemente la nana que su madre le había cantado de niña. El bebé escuchaba con los ojos muy abiertos, como si entendiera cada palabra. El teléfono de la mesilla de noche emitió un pitido para indicar que se había recibido un mensaje. Paloma miró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Normalmente no habría este tipo de mensajes, pero hoy era un día especial. Quizá algún familiar la felicitaba por el nacimiento de su bebé. Abrió el mensaje con una mano, sin dejar de sostener a Diego. En la pantalla apareció un vídeo sin guión. Paloma pulsó el play. Durante los primeros segundos no se dio cuenta de lo que estaba viendo. La cámara mostraba una habitación mal iluminada que parecía una trastienda o un almacén. Entonces aparecieron dos personas en el encuadre y Paloma las reconoció. Eusebio y Yadira se besaban apasionadamente, apretados contra la pared. Su marido desabrochaba la blusa de la camarera y ella le quitaba la camisa. Paloma vio cómo las manos de su marido se deslizaban por el cuerpo de la joven y ella echaba la cabeza hacia atrás de placer. El vídeo duró varios minutos. Paloma les vio practicando sexo en una mesa del fondo del restaurante. Eusebio se mostraba apasionado y tierno con su amante, una expresión que Paloma no había visto en su rostro en meses. Cuando terminó el vídeo, Paloma siguió mirando la pantalla en negro. Diego lloraba, pero ella no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Le temblaban las manos, el corazón le latía con tanta fuerza que temía perder la leche por el estrés. Acunó al bebé, que lloraba, intentando calmarlo y calmarse.
Su mente era un caos de pensamientos. Sus sospechas estaban justificadas. Efectivamente, Eusebio tiene una aventura con una joven camarera, y ella los había grabado en vídeo y se lo había enviado. Diego se calmó poco a poco, pero Paloma aún notaba que le temblaban las manos. Volvió a revisar el vídeo, esperando equivocarse, que no fuera su marido. Pero no cabía duda. Sin duda era Eusebio, y estaba ocurriendo en la trastienda de su restaurante. Paloma dejó al bebé en la cuna y se sentó en la cama, rodeándose la cabeza con los brazos. El día más feliz de su vida se había convertido en una pesadilla. Mientras daba a luz a su hijo, Eusebio la engañaba con una joven camarera. Mientras la cogía de la mano y le decía que tenía que ser fuerte, tenía una amante. Recordó cómo se había alegrado con el nacimiento de Diego, cómo la había besado, cómo había hecho planes para el futuro. Todo era mentira. Hacía el papel de padre feliz mientras pensaba en otra mujer. Paloma descolgó el teléfono y volvió a mirar el número del remitente. El número no le resultaba familiar, pero adivinó quién podría haber enviado el vídeo. Lo más probable era que la propia Yadira hubiera decidido revelarle la verdad en el peor momento. Diego volvió a llorar, exigiendo que le dieran de comer. Paloma lo cogió en brazos, pero la leche no subía porque el estrés estaba afectando a su lactancia. Intentó calmarse, pensar en el bebé y no en la traición de su marido. El ruido de pasos en el pasillo la hizo estremecerse. Eusebio volvía, como había prometido. Paloma guardó rápidamente el teléfono y fingió dar de comer al bebé. No sabía cómo reaccionar, qué decir, cómo comportarse con el hombre que acababa de traicionarla en el día más importante de su vida. La puerta se abrió y Eusebio entró en la habitación con un ramo de flores y una bolsa de comida. «Hola, ¿cómo estás? ¿Diego no ha llorado?» Paloma levantó los ojos y le miró. El mismo hombre que hacía unas horas la había cogido de la mano durante el parto, que se había alegrado por el nacimiento de su hijo, que le había prometido estar a su lado, pero ahora sabía que era un mentiroso y un traidor. «No pasa nada», dijo en voz baja. Tenía hambre. Eusebio puso las flores en un jarrón y se sentó junto a la cama. Tenía el mismo aspecto de siempre, cansado después del trabajo pero contento, ningún signo de culpa o vergüenza. «Te he traído tu sopa favorita del restaurante. La enfermera ha dicho que las madres lactantes tienen que comer bien». Paloma asintió, sin confiar en su propia voz. Temía que, si hablaba, no podría contenerse y diría todo lo que pensaba de él y de su amante. Paloma pasó la noche en vela abrazada a un Diego dormido y angustiada por el vídeo que había visto. Eusebio dormía en una silla plegable junto a su cama, despertándose periódicamente y preguntando si todo iba bien. Ella respondía con una sola palabra, temerosa de delatar sus sentimientos. Cada vez que miraba a su marido dormido, veía imágenes del vídeo, sus manos en el cuerpo de Yadira, sus besos apasionados con la joven camarera. Por la mañana, Eusebio se marchó al restaurante, prometiendo volver para comer. Parecía descansado y feliz, besándola a ella y a su hijo, hablando de planes para el Alta. Paloma le observaba con doloroso asombro, con qué facilidad mentía, con qué naturalidad desempeñaba el papel de marido y padre cariñoso. Cuando se fue, Paloma llamó a Amapola. Su amiga acababa de despertarse, aún era temprano. «Hola, ¿qué tal el parto?» La voz somnolienta de Amapola se volvió más alegre. «¿Has dado a luz?» «Sí, ayer. Un niño, Diego. Felicidades. ¿Cómo te encuentras?» «Amapola, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes venir al hospital? ¿Qué te pasa? Suenas extraña». «Te lo diré. Ven en cuanto puedas». Su amiga oyó la desesperación en su voz y prometió estar allí en una hora. Paloma colgó el teléfono y cogió a Diego despierto en brazos. El bebé mamaba plácidamente de su pecho, ajeno al caos que reinaba en la vida de sus padres. Amapola apareció en la habitación exactamente una hora después,
con un ramo de flores y una caja de bombones. Parecía preocupada. «Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado?», dijo, sentándose en la silla junto a la cama. Paloma le tendió el móvil con el vídeo abierto. «Mira esto». Amapola cogió el teléfono y pulsó el play. Paloma vio cómo la expresión de su amiga pasaba de la curiosidad a la sorpresa y luego a la indignación. «Cabrón», dijo Amapola en voz baja cuando terminó el vídeo. «¿Cuándo lo conseguiste?» «Anoche, mientras daba de comer a Diego». «¿Te lo puedes creer? El día del cumpleaños de nuestro hijo». «¿Quién te lo envió?» «No lo sé. Es un número desconocido, pero creo que fue Yadira». Amapola volvió a revisar el vídeo sacudiendo la cabeza. ¡Qué zorra! Escogiendo a propósito un momento en el que no puedes hacer nada. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Paloma sintió que se le saltaban las lágrimas. «Tengo un bebé recién nacido, estoy en el hospital y mi marido me engaña con una chica. Lo primero que hay que hacer es hablar con ese traidor, averiguar qué va a hacer ahora. ¿Y si lo niega? Tienes el vídeo. ¿Qué va a negar?». Amapola se levantó y caminó por la habitación, claramente pensando en la situación. «Paloma, tienes que estar preparada para la posibilidad de que la elija a ella». «¿Qué quieres decir?». «Los hombres a veces se vuelven locos por las amantes jóvenes. Dejan a sus familias, a sus hijos, sobre todo si la chica es joven y guapa». Paloma no quería pensar en ello, pero se dio cuenta de que su amiga podía tener razón. Yadira era mucho más joven y atractiva que ella. Además, no tenía un hijo que requiriera atención constante. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Entonces te quedas con el niño y empiezas una nueva vida. Pero primero hay que averiguar cuáles son sus intenciones». Estaban discutiendo varias opciones cuando una enfermera entró en la habitación con la comida para Paloma. Amapola la ayudó a dar de comer y a vestir a Diego, distrayéndola de sus pesados pensamientos hablando del bebé. Hacia las 2 de la tarde, Eusebio apareció con una bolsa de comida y regalos para su hijo. Cuando vio a Amapola, la saludó. «Amapola, ¿cómo estás? ¿Has venido a conocer a tu sobrino?». «Sí, es un niño precioso», contestó la amiga, pero Paloma notó la frialdad en su voz. «Gracias, estoy muy orgullosa de la familia». Estas palabras sonaron especialmente cínicas después de ver el vídeo. Paloma sintió que las entrañas le hervían de rabia. «Eusebio, tenemos que hablar», dijo. «Pues claro, ¿sobre qué?». «Amapola, ¿puedes salir unos minutos?». Su amiga asintió y se dirigió a la puerta. «Estaré en el pasillo si me necesitas». Cuando se quedaron solos, Paloma sacó el móvil y le enseñó el vídeo a su marido. Eusebio no se dio cuenta al principio de lo que estaba viendo, luego su cara palideció. «¿De dónde lo has sacado?». «Me lo enviaron anoche, mientras daba de comer a tu hijo recién nacido». Eusebio bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. «Paloma, ¿puedo explicarte?» «¿Explicar qué?». «¿Cómo te follaste a una camarera en la trastienda de tu restaurante?». «No seas tan grosero». «¿Cómo debo hablar? ¿Suave y educadamente? ¿Me engañas y se supone que debo elegir palabras bonitas?». Eusebio se sentó en la silla y se tapó la cara con las manos. «No es lo que tú crees». «¿Qué es? ¿Una reunión de negocios? ¿Una discusión sobre el menú?». «Ha ocurrido por sí solo. Yo no lo planeé». Paloma se sentó en la cama, abrazando al dormido Diego. La furia se mezclaba con el dolor y la frustración. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «Un mes, quizá mes y medio. Así que mientras yo estaba embarazada de tu hijo, tú te divertías con una jovencita». «Paloma, no seas así». «¿Así cómo? ¿Quieres que hable tranquilamente de tus aventuras?». Eusebio levantó la cabeza y la miró. No había culpa en sus ojos, sino irritación. «Tú mismo sabes cómo han cambiado las cosas. Estás cansada todo el tiempo. No te preocupas por mí. Solo tu barriga, los médicos, preparándose para el parto». «Estaba embarazada. Eso es normal». «Normal para ti. ¿Tenía que quedarme sentada esperando a que volvieras a prestarme atención?».
Paloma le miró asombrada. La estaba acusando de engañarle. ¿Quieres decir que es culpa mía? No he dicho que sea tuya. Solo explicaba cómo habían salido las cosas. ¿Y Yadira? ¿Sabe ella que tienes mujer y un hijo recién nacido? Eusebio guardó silencio, lo que ya era una respuesta. Lo sabe. ¿Y no le importa? Tiene 24 años, Paloma. A su edad no se piensa en esas cosas. Piensan en el dinero. Seguro que le compras regalos, la llevas a restaurantes caros. ¿Qué tiene que ver el dinero? Porque las bellezas jóvenes rara vez se lían gratis con hombres casados. Eusebio se levantó y dio la vuelta a la sala. Parecía molesto, pero no culpable. Vale, digamos que tenemos una aventura. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quieres hacer tú? No lo sé, no lo sé. Es complicado. ¿Qué es complicado? ¿Elegir entre una esposa e hijo y una joven amante? No lo hagas fácil. ¿Crees que es fácil para mí? Paloma sintió que perdía la paciencia. Su marido habló de sus dificultades, pero no expresó ni arrepentimiento ni deseo de poner fin a la aventura. Eusebio, contéstame claro, ¿vas a seguir viéndola? Permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Supongo que sí. Entonces, ¿la estás eligiendo? No la estoy eligiendo. Es que no puedo renunciar a ella de inmediato. ¿Puedes dejarnos a Diego y a mí? No voy a dejarte, pero tampoco quiero dejar a Yadira. Paloma se dio cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Su marido quería tener familia y amante a la vez, sin darse cuenta de que las cosas no funcionan así. ¿Así que quieres que acepte y haga la vista gorda ante tus aventuras? Muchas mujeres hacen eso. Yo no soy muchas mujeres. Soy tu esposa. ¿Qué me ofreces? Es tu elección. ¿Es la familia o ella? Eusebio se sentó en su silla y volvió a pensar. Paloma pudo ver que realmente estaba pensando, sopesando las opciones. ¿Y si la elijo a ella?, preguntó por fin. La pregunta sonó como un golpe. Paloma se dio cuenta de que su marido ya había tomado una decisión, solo que no se atrevía a expresarla. Pues vete, y no vuelvas. Paloma, compréndelo, eso no significa que no os quiera a ti y a Diego. Sí que os quiero. Si así fuera, no os engañaría. Eusebio se levantó y cogió su chaqueta. Tengo que pensármelo. No, no tienes por qué. Ya has tomado una decisión. Es que no tengo valor para decirlo sin rodeos. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. De acuerdo. Me voy a casa de Yadira, pero no es para siempre. Tal vez podamos arreglar las cosas. No, no podemos. Si te vas ahora, no vuelvas nunca. Eres cruel. Soy honesto, no como tú. Eusebio abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Paloma se quedó sola con un hijo recién nacido y el corazón roto. Unos minutos después, Amapola volvió a la habitación. Inmediatamente se dio cuenta por la cara de su amiga de lo que había pasado. ¿Se había ido? Se había ido, con su amante. Amapola se sentó en la cama y la abrazó. Cabrón, dejando a su mujer con un bebé recién nacido. Dice que es solo temporal, que aún podemos arreglar las cosas. Lógica masculina. Quiere salir con la pequeña y luego volver con su familia. Paloma acunó a Diego, que empezaba a preocuparse. El bebé notaba la tensión de su madre y lloraba más a menudo de lo habitual. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo sola con un bebé? Te las arreglarás. Las mujeres siempre lo hacen. Lo principal es no dejar que te manipule. Amapola ayudó a alimentar y calmar al bebé, y luego se sentaron en silencio durante un largo rato. Paloma intentaba asimilar la nueva realidad. Ahora era madre soltera, su marido había elegido a una joven amante. Por la noche, cuando Amapola se marchó, Paloma se tumbó en la cama y pensó en el futuro. Tenía que criar a su hijo sin padre, ganar dinero sola, hacer frente a todos los problemas, pero lo que más le cabreaba era pensar que Eusebio quedaría impune. Se iría con su amante y viviría tranquilo,
y ella se quedaría con un hijo y un montón de problemas. De repente pensó en el casino. Eusebio ganaba dinero extra con el juego clandestino, y ese dinero se lo gastaba en parte en su amante. Resulta que el negocio ilegal financiaba sus engaños. Paloma cogió el teléfono y marcó el número de la policía. El agente de guardia contestó al teléfono. Policía, al habla. Buenas tardes. Quiero denunciar un casino ilegal. ¿Cómo se llama? ¿Es importante? ¿Puedo ser anónimo? Sí, puede. ¿Qué información? El restaurante El Cactus tiene apuestas nocturnas, póker sobre todo, 2 veces a la semana, martes y viernes, después de las 11 p.m. ¿La dirección del restaurante? Paloma dictó la dirección y más información sobre cómo se organizaban las partidas. El agente anotó todos los detalles. ¿Cómo consiguió esta información? Fui testigo. Vi a la gente venir a jugar. Gracias por la información. Lo comprobaremos. Paloma colgó el teléfono y sintió una extraña satisfacción. Si Eusebio quiere jugar con fuego, que se queme. Ella no iba a sufrir en silencio mientras él disfrutaba de la vida con su amante con el dinero de sus negocios ilegales. Diego se despertó y lloró, exigiendo que le dieran de comer. Paloma lo cogió en brazos y se lo puso al pecho. El bebé se calmó al sentir el calor de su madre. «No te preocupes, hijo», le susurró. «Mamá se encargará de que se haga justicia». Ahora solo quedaba esperar a que la policía llevara a cabo la redada. Paloma no sabía exactamente cuándo ocurriría, pero estaba segura de que pronto Eusebio recibiría su merecido por su traición. La mañana del alta empezó temprano. La enfermera despertó a Paloma a las 6 de la mañana para los trámites y papeleos de última hora. Diego dormía en su cuna, plácidamente dormido tras su toma nocturna. Durante sus 3 días en el hospital, Paloma se había acostumbrado a la rutina hospitalaria, y ahora el inminente regreso a casa le parecía a la vez bienvenido y desalentador. Empaquetó despacio, comprobando cada pequeño detalle. La bolsa estaba llena de regalos para el recién nacido, flores traídas por familiares y amigos, ropa de bebé y suministros. Lo que más espacio ocupaba eran los pañales y la comida del bebé. Las enfermeras habían insistido en que tuviera provisiones para los primeros días en casa. Hacia las 8 de la mañana llegó el médico con los resultados de las últimas pruebas. Todos los resultados eran normales, y Diego fue declarado completamente sano. El pediatra le dio instrucciones detalladas sobre cómo cuidar al recién nacido, le explicó el horario de alimentación y le indicó las señales para que se pusiera en contacto con el médico inmediatamente. «No te preocupes demasiado», dijo al ver la inquietud en los ojos de Paloma. «Las primeras semanas siempre son difíciles, pero las superarás. El instinto maternal te dirá lo que tienes que hacer». Paloma asintió y anotó los puntos importantes en su cuaderno. Iba a criar al niño sola, sin el apoyo de su marido, y cada consejo le parecía valiosísimo. Hacia las 9 de la mañana llegó Amapola. Su amiga parecía emocionada e inmediatamente empezó a ayudar con el equipaje. «¿Cómo has dormido?», le preguntó. «Mal». Diego se despertaba mucho y por mi cabeza pasaban todo tipo de pensamientos. Sobre Eusebio. Sobre él también. Me preguntaba si se habría acostado con su amante durante 3 días o si tendría remordimientos de conciencia. Amapola resopló despectivamente. ¿Qué conciencia? Si tuviera conciencia, no habría engañado a su mujer embarazada. Terminaron de empaquetar y la enfermera trajo la silla de ruedas para transportarla a la salida. Diego yacía en ella, envuelto en la manta rosa que Domingo le había regalado. Paloma miró a su hijo y pensó en cómo le explicaría a su suegra que su hijo había resultado ser un traidor y una traidora. ¿Lo sabe Domingo?, preguntó Amapola, como si le leyera el pensamiento. No lo creo. Eusebio difícilmente se lo habría contado. Probablemente se inventó alguna historia sobre un viaje de negocios o unas horas extras. Tarde o temprano se enterará.
En esta ciudad no hay secretos. Un taxi les esperaba a la salida del hospital. El conductor les ayudó a cargar sus cosas en el maletero y Paloma se acomodó en el asiento trasero con Diego en brazos. Amapola se sentó a su lado. «Vamos a casa», le dijo Paloma al conductor y le dio la dirección. El viaje a casa solía durar 20 minutos, pero hoy parecía interminable. Paloma miró por la ventanilla las calles familiares y pensó en el hecho de que volvía a una casa donde ya no tenía marido. Ayer había sido una mujer casada y hoy era una madre soltera. Diego dormía en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba en su familia. Paloma acarició su cabecita y se prometió mentalmente que haría todo lo posible para que creciera feliz, a pesar de la ausencia de su padre. «¿Y si intenta volver?», preguntó Amapola. «No volverá, al menos no pronto». «¿Por qué estás tan segura?». Paloma miró a su amiga y sonrió por primera vez en días. «Porque pronto va a tener otros problemas». «¿Qué tipo de problemas?». «Ya lo sabrás». Amapola iba a preguntar más, pero en ese momento el taxi giró por su calle. Lo que vieron les dejó helados de asombro. 2 coches de policía con los intermitentes encendidos estaban aparcados frente a la casa. Una pequeña multitud de vecinos se había reunido a una distancia prudencial, comentando lo que estaba ocurriendo. Agentes de policía uniformados corrían entre la casa y los coches, claramente llevando a cabo algún tipo de operación. «¿Qué está pasando?», susurró Amapola. Paloma no contestó, pero su corazón latió más deprisa. Parecía que la policía había actuado más rápido de lo que ella esperaba. «Pare aquí», dijo al conductor. El taxi se detuvo a 50 metros de la casa. Paloma bajó con Diego en brazos. Amapola cogió las bolsas. Se acercaron despacio a la multitud de vecinos, intentando averiguar qué pasaba. «Doña Carmen, ¿qué pasa?», preguntó Paloma a una vecina anciana. «Ay, Palomita, ya estás en casa. ¿Cómo está el niño?». La mujer se alegró de verla al principio, luego su rostro se volvió serio. «La policía ha venido a por tu marido. Dicen que ha estado dirigiendo un negocio ilegal». «¿Eusebio?». Paloma se hizo la sorprendida. «Sí, te lo imaginas. Un hombre tan tranquilo y decente, pero resultó ser un delincuente». Otra vecina, una joven llamada Rosario, se acercó. «Dicen que tenía un casino en su restaurante. La gente jugaba a las cartas por dinero. Eso es ilegal». «No puede ser», dice Amapola. «Eusebio no es capaz de algo así». Paloma permaneció en silencio mientras observaba lo que ocurría. Era evidente que la policía estaba buscando algo en la casa, sacando periódicamente cajas con documentos y cosas. Un agente estaba haciendo fotos de todo lo que cogían. De repente, 2 policías salieron de la casa, llevando a Eusebio entre ellos. Llevaba ropa de casa, pantalón deportivo y camiseta, y estaba descalzo. Tenía las manos esposadas a la espalda, la cara roja de indignación. La multitud de vecinos se agitó, todos haciendo fotos con sus teléfonos. Eusebio miró a su alrededor, buscando claramente la forma de escapar, pero dándose cuenta de la inutilidad de intentarlo. «Esto es un error», gritó a la policía. «Yo no he violado nada, es solo un restaurante. Ya se lo dirás a la comisaría», respondió tranquilamente uno de los agentes. En ese momento, Eusebio vio a Paloma entre la multitud. Al principio sus ojos expresaron alivio. Tal vez esperaba que su mujer le ayudara o al menos le apoyara. Pero entonces algo en su rostro le hizo recelar. «¡Paloma!», gritó. «Diles que se equivocan. Sabes que soy un hombre honrado». Paloma permaneció en silencio, acunando en sus brazos al dormido Diego. Los vecinos la miraban, esperando una reacción. «Paloma», repitió Eusebio en voz más alta. «¿Por qué callas?». Ella se adelantó unos pasos para que él pudiera oírla mejor. «Porque no se equivocan», dijo lo bastante alto para que todos la oyeran. «Realmente organizaste un casino clandestino». La cara de Eusebio cambió. El alivio fue sustituido por la perplejidad.
luego por la comprensión y finalmente por la rabia. ¿Les llamaste? Sí, los llamé. ¡Zorra!, gritó, tratando de liberarse del agarre de los policías. ¿Cómo has podido hacer eso? Es el padre de tu hijo. ¿El padre? Paloma se rió amargamente. Los padres no abandonan a sus hijos recién nacidos por amantes jóvenes. La multitud de vecinos jadeó. Los cotilleos sobre la vida privada de la familia Morales se volvieron instantáneamente más interesantes que un caso criminal. ¿Qué está diciendo?, susurró doña Carmen a su vecina. Parece que la engañaba, respondió ella. Eusebio intentó explicarse, pero Paloma le interrumpió. Hace poco, justo cuando nació nuestro hijo, recibí un vídeo tuyo divirtiéndote con tu camarera Yadira, en la trastienda de tu restaurante. Los vecinos empezaron a hablar más alto, comentando los escandalosos detalles. Y entonces dijiste que te ibas con ella, continuó Paloma, que la elegías a ella antes que a tu familia. Paloma, en público no. Eusebio se sentía claramente incómodo con la discusión pública de la vida privada. ¿Por qué no en público? ¿No te dio vergüenza engañarme en público? Medio pueblo sabe de tu aventura con la menor. Uno de los policías intentó llevar a Eusebio al coche, pero no se dio. ¡Para! Aún no he terminado de hablar con mi mujer. Ya no somos marido y mujer, dijo Paloma con frialdad. Tú elegiste esto. Te has vengado de mí. Me tendiste una trampa para la policía por los celos de una mujer. Dije la verdad sobre tus negocios ilegales. Si fueras un hombre honrado, no tendrías nada que temer. Eusebio intentó acercarse a ella, pero los policías le sujetaron con firmeza. «Me has arruinado la vida», gritó. «Por tu culpa voy a perderlo todo». Fuiste tú quien arruinó nuestra vida cuando decidiste engañarme y dedicarte al juego clandestino. El casino daba mucho dinero. Para nuestra familia. ¿Para nuestra familia? Paloma se rió. Gastaste ese dinero en regalos para tu amante, en restaurantes y hoteles con ella. La multitud escuchaba con la boca abierta. Hacía años que no se producía un escándalo semejante en su tranquilo barrio. Amapola se acercó a Paloma y le dijo en voz baja: ¿Quieres parar? Diego podría despertarse gritando, pero Paloma aún no había terminado. Había acumulado demasiado dolor y humillación como para marcharse en silencio. ¿Sabes lo que más me jode?, le dijo a Eusebio. No que me engañaras, no es que la eligieras a ella, es que lo hiciste con mi dinero. ¿Con tu dinero? Sí, con mi dinero. Trabajé en una tienda hasta que conseguí la maternidad, puse todo mi sueldo en el presupuesto familiar y te lo gastabas en tu novia. Es nuestro dinero común. Lo era, hasta que decidiste tener una amante. Ahora no tenemos nada en común. La policía finalmente perdió la paciencia y arrastró a Eusebio hasta el coche. Seguía gritando, pero ya no podía alcanzar a su mujer. «Te vas a arrepentir», gritó. «Cuando salga, te arrepentirás». «No saldrás pronto», replicó Paloma con calma. «El juego clandestino es una verdadera condena perpetua. Y Diego, has privado a tu hijo de un padre. Diego está mejor sin padre que con un padre criminal y traidor». Metieron a Eusebio en un coche de policía y se marcharon. El segundo coche quedó atrás. La policía no había terminado de registrar la casa. Un oficial superior se acercó a Paloma. «Señora Morales, tenemos que tomarle declaración, pero puede esperar hasta mañana. Acaba de llegar de la maternidad». «Por supuesto, estoy dispuesta a contarles todo lo que sé sobre el casino». «Estoy lista para decirle todo lo que sé sobre el casino. Mañana por la mañana ven a la estación o iremos nosotros». «Prefiero ir yo mismo». El agente anotó su número de teléfono y se marchó para continuar la búsqueda. La multitud de vecinos se dispersó poco a poco, pero muchos se quedaron, esperando oír más detalles del escándalo. Doña Carmen se acercó a Paloma. «Niña, ¿cómo te vas a quedar sola con el niño? Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo». «Gracias, doña Carmen. Me las arreglaré de alguna manera».
¿Lo sabe la madre de Eusebio? Todavía no, pero lo sabrá pronto. Rosario también vino. Paloma, bien por ti por no tolerar el adulterio. Muchas mujeres hacen la vista gorda ante estas cosas. Yo no soy una de esas mujeres. Amapola cogió a Paloma del brazo. Vamos dentro. Diego se despertará pronto y querrá comer. Pasaron junto a los policías que sacaban otra caja de documentos. La casa estaba desordenada. La policía lo había revuelto todo en busca de pruebas. El despacho de Eusebio, donde guardaba los documentos del restaurante, estaba especialmente maltrecho. No pasa nada, ya lo limpiaremos, dijo Amapola mirando a su alrededor. Paloma se sentó en la silla y se puso al pecho a Diego, que se había despertado. El bebé mamó leche, y ella miró las cosas desparramadas y pensó en el hecho de que ahora esta casa solo les pertenecía a ella y a su hijo. ¿No te arrepientes?, preguntó Amapola. ¿Arrepentirme de qué? De haberla abandonado, se preguntó Paloma. ¿Se arrepiente? Al fin y al cabo, Eusebio era el padre de su hijo, y ahora estaba en la cárcel. No, no me arrepiento. Él eligió su propio camino. ¿Y si va a la cárcel? ¿O va a la cárcel? Ese es su problema. Debería haberlo pensado antes de engañar e involucrarse en el crimen. Amapola empezó a recoger sus pertenencias desperdigadas. ¿Y el restaurante? No lo sé. Probablemente lo cierre la policía, o lo venderán por deudas. Es una pena lo de los empleados. Sí, me dan pena. Sobre todo Yadira, sonrió Paloma. Se ha quedado sin trabajo y sin amante al mismo tiempo. ¿Crees que irá a la cárcel para verlo? Lo dudo. La gente como ella necesita dinero y diversión, no visitas al centro de detención. Diego comió bastante y se durmió. Paloma lo puso en el catre que había en el dormitorio. Luego ella y Amapola empezaron a ordenar. Trabajaban en silencio, cada una pensando en otra cosa. Paloma pensaba en el futuro. Tenía que encontrar trabajo, organizar el cuidado de los niños, resolver los problemas económicos. Sin los ingresos del restaurante, no habría dinero suficiente durante mucho tiempo. Por la noche, la casa estaba ordenada. La policía terminó el registro y precintó el despacho de Eusebio. El oficial superior recordó una vez más a Paloma que debía prestar declaración. Amapola estaba a punto de marcharse cuando sonó el teléfono. Era Domingo. Paloma, ¿qué pasa? Los vecinos dicen que han detenido a Eusebio. Es verdad, Domingo. ¿Cómo que es verdad? ¿Por qué? Paloma habló brevemente del casino, sin mencionar el asunto. Su suegra escuchó en silencio, solo con un jadeo ocasional. No puede ser, dijo al fin. Eusebio no puede haber estado jugando. Es un error. No es un error. La policía tiene pruebas. Pero, ¿y tú? ¿Y los niños? ¿Quién va a mantener a la familia? Me las arreglaré por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? ¿Con un recién nacido? Eso es imposible. Muchas mujeres pueden arreglárselas. Yo puedo hacerlo. Domingo lloraba al teléfono. Para ella, la detención de su hijo fue un golpe terrible. Ella no sabía nada de su engaño y veía la situación como una injusticia. Mañana vendré a ayudarte, le dijo. No hace falta, Domingo. Por ahora estamos bien. Pero tú eres mi nuera y Diego es mi nieto. No puedo dejaros. Paloma se dio cuenta de que su suegra quería ayudar de verdad, pero no estaba preparada para su presencia constante. Sobre todo sabiendo que Domingo defendería a su hijo y culparía a cualquiera menos a él de lo que estaba pasando. Está bien, ven, pero no por mucho tiempo. Claro que no por un tiempo, solo ayudaré un rato. Cuando terminó la conversación, Paloma miró a Amapola. Ahora mi suegra también vivirá aquí. Tendrá paciencia, al menos me ayudará con el bebé. Si no me vuelvo loca con sus consejos. Amapola abrazó a su amiga. Todo saldrá bien. Eres fuerte, lo superarás. Eso espero. Cuando Amapola se fue, Paloma estaba sola en una casa que ayer había sido un nido familiar y hoy era el refugio de una madre soltera. Diego dormía en su cuna, sin saber que su padre estaba en la cárcel,
y su madre empezaba una nueva vida. Paloma se sentó en la ventana y miró al exterior. Los vecinos ya se habían dispersado, la policía se había marchado y reinaba el habitual silencio vespertino. Solo la cinta amarilla de la casa le recordaba los acontecimientos de hoy. No se arrepentía de nada. Eusebio había recibido su merecido por su traición y sus crímenes. Ahora tenía que demostrarse a sí misma y al mundo que era capaz de criar a un hijo y construir una nueva vida sin el engaño de su marido. Diego se removió en la cuna y Paloma se acercó a él. El bebé abrió los ojos y miró a su madre, como si se diera cuenta de que ahora estaban los dos solos contra el mundo entero. «No tengas miedo, hijo», susurró ella. «Mamá te protegerá de todos, y te educará para que seas un hombre de verdad, no como tu padre».